Buenos días a todas, todos, todes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo ciclo junto a Foro Infancias. Estamos organizando desde la presidencia de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. Hoy vamos a estar charlando un tema que se estuvo charlando muchísimo en la sociedad, que es la vuelta a clases. Y bueno, le vamos a dar la palabra en principio a Lorena Pocovic, legisladora de la ciudad. Bueno, gracias Gise, bueno, gracias Laura por la invitación y bueno, un placer compartir con el resto de las compañeras un poco las reflexiones y diferentes miradas sobre esta situación tan compleja, ¿no?, que atraviesa a las infancias y adolescencias en medio de esta pandemia y cómo pensar el retorno a clases. Mi celular lo voy a apagar, pido disculpas, pero es una cosa que no para, ni aunque lo silencie. Ahí va. Bueno, a ver, como primer contexto, ¿no? Algo que a mí me gusta destacar, resaltar, como una forma de echarle sensatez al inicio de la charla, es respecto de lo que atraviesa a las infancias en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, y a nuestras juventudes también, que de algún modo u otro la pandemia lo que vino a hacer es darle mayor visibilidad a cierta crisis estructural que ya existía, ¿no?, pre-pandemia. Y no solo viene a darle mayor visibilidad, también viene de alguna manera a profundizar las desigualdades que se dan en estas franjas etarias. Por lo tanto, es importante poder revisar las causas estructurales y entender que si bien la pandemia agrava toda la situación, lo que hoy atraviesa la brecha de desigualdad que se va ampliando cada vez más, tiene que ver con causas que son importantes de revisar, de poder de alguna manera complejizarlas en análisis y en materia de políticas públicas, que creo que un poco es el debate, ¿no?, porque las decisiones que se toman desde el Estado pueden hacer el bien o el mal en gran escala. Y nosotros creemos que en la ciudad de Buenos Aires, en materia particularmente educativa, un área tan central y tan fundamental que atraviesa todas nuestras infancias, la ciudad tiene una deuda muy grande con todo el conjunto de la comunidad educativa, con la sociedad, y esa deuda muy grande se traduce en varias malas decisiones desde nuestro punto de vista, quizás desde el punto de vista de otro paradigma educativo que responda a una lógica más meritocrática o del mercado, de la educación más al servicio de requerimientos de sectores privados. Quizás está bien implementada y quizás es un gran acierto las decisiones que han tomado. Desde nuestro paradigma, donde la educación como espacio de construcción y sociabilización del conocimiento es un bien público, un bien social, pensado en función del desarrollo local, de un país con una matriz productiva, donde uno imagina que el sentido de toda esa comunidad educativa y de todos esos trayectos educativos que se van atravesando tienen que estar integrados a un modelo de desarrollo, a un para qué aprendemos, para qué enseñamos, y si entendemos o no en ese proceso donde vamos aprendiendo, enseñando, y ese proceso más dialéctico, que digo, una frase que por ahí se utiliza más en otro ámbito de la política, del general Perón, pero que es muy aplicable también en este caso, ¿no?, que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Yo creo que la escuela, sobre todo digo la escuela pública y la gestión estatal, es un ámbito donde la idea de que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza está como en su ADN, es parte de su conformación. La lógica de que hay una comunidad educativa que reacciona como tal, ¿no?, que este lazo entre estudiantes, entre los y las trabajadoras de la educación, que cuando van pasando diferentes situaciones a lo largo de estos años, vemos que los sindicatos no solo defienden sus condiciones de trabajo y sus paritarias y sus salarios, sino también el derecho social a la educación, y están absolutamente entrelazados e involucrados con el acceso a una vacante, con las condiciones de estudio, con la infraestructura escolar.
cuando vemos también la solidaridad por parte de estudiantes o la comprensión de muchas familias, a pesar de las dificultades que muchas veces generan los paros y todo, el derecho de las y los maestros a tener un salario digno. Bueno, creo que la comunidad educativa es una comunidad, y que esto no es casual, es parte, digamos, del rol que cumple la escuela pública y de cómo se fue construyendo en su historicidad o a lo largo del tiempo, y sobre todo del 83 a esta parte, en lo que es el fortalecimiento de la democracia y el rol de la educación pública, del derecho social a la educación en este sentido, ¿no? Bueno, hay una cantidad de normas que por supuesto ustedes conocen, pero estamos hablando para otros desde esta charla, que es importante, ¿no? De estos derechos de niños, niñas, de adolescentes que están consagrados en nuestra Constitución Nacional, Constitución de la Ciudad, en pactos y convenciones internacionales, y que en educación tiene varios capítulos que hacen eje y que hacen hincapié en qué se entiende por derecho social a la educación. En este sentido, la ciudad está vulnerando este derecho. Cuando nosotros pensamos la situación de nuestra niñez en estas circunstancias de pandemia y las posibilidades de la vuelta a clases, creo que tenemos que pensarlo de manera integral, ¿no? Salud, educación, las condiciones de hábitat, una cantidad de cosas que van atravesando, y en este sentido es indisociable y tenemos que pensar que se están vulnerando varios derechos, lamentablemente, en esta ciudad, y uno de ellos es el derecho social a la educación. Primera situación a pasar en limpio. No todos los estudiantes de la ciudad de Buenos Aires pudieron comenzar su ciclo lectivo. Segundo antecedente, que debiera ser previo a no todos se consideran sujetos del sistema educativo porque no pudieron acceder, no están matriculados porque no pudieron acceder a una vacante. Es decir, que de la cantidad de casos que el Ministerio de la Ciudad declara que no comenzaron las clases por falta de conectividad o dispositivos, por no poder conectar con sus docentes, con sus compañeros y compañeras de estudio a través de una plataforma virtual, se suman aproximadamente unos 23.000 casos que nosotros estamos más o menos aproximadamente evaluando y esperando que la ciudad responda a un pedido de informes respecto de la última inscripción online de aquellos y aquellas que no han conseguido una vacante en la escuela pública de gestión estatal. Por lo tanto, desconocemos si no se suman a los 9.500 casos de nuestros pibes y pibas que por falta de acceso a conectividad y a un dispositivo han quedado desvinculados en términos pedagógicos. Luego también hay otra gran brecha de desigualdad, que es que muchos de nuestros estudiantes comían en la escuela, en la comida como parte de, con hambre no se puede estudiar, y hoy este bolsón de comida que se distribuye cada 15 días, intentando reponer esa situación, es insuficiente en cantidad, es pésimo en calidad y en algunos casos ya ni siquiera es pésimo, es desechable porque los alimentos llegan vencidos y hay varios conflictos con las concesionarias y un muy bajo o escaso control por parte del Estado sobre las concesionarias para garantizar que la comida, los alimentos lleguen en la cantidad y la calidad necesaria. A esto sumarle un elemento más, que en los últimos 11 años, que se condicen de alguna manera con la gestión que arranca con Macri y continúa el actual jefe de gobierno Larreta, el presupuesto de educación tiene una caída de 11 puntos, casi un punto por año, es decir, que venimos en un proceso de desfinanciamiento de la educación que es alarmante, que es grave, y que este desfinanciamiento se traduce, por supuesto, en becas alimentarias, se traduce en infraestructura escolar, en la falta de construcción de nuevas escuelas, se traduce en el derecho de las y los docentes en poder titularizarse, porque no es solo una cuestión de salarios, es una cuestión de que hay condiciones de precarización laboral muy grandes. De hecho, hace poquito tiempo atrás la ciudad se deshizo, se desprendió de una cantidad importante de suplentes, que hoy serían de mucha utilidad para pensar un abordaje de revinculación pedagógica
con aquellos estudiantes que no han comenzado el ciclo lectivo, entendiendo que no basta un dispositivo y tener conectividad a esta altura porque el daño ya está causado, pero que sin un dispositivo y una conectividad tampoco alcanza, porque la idea de estas escuelas ciber y de este protocolo de vuelta a clases que había presentado la ministra, lo que hacía era no solo profundizar la desigualdad, sino de alguna manera tatuarles en la frente, ¿no? A cada uno de nuestros estudiantes, vos sos pobre, entonces a vos te toca ir a la escuela, exponer tu salud y tenés una triple condena, ¿no? Por ser pobre, por no poder acceder a un dispositivo de la conectividad, y aparte vamos a exponer tu salud mucho más que la del resto, porque esa es la solución que encontramos. No invertir en dispositivos y en conectividad para igualar las condiciones. Bueno, por suerte en este sentido tomó cartas en el asunto el ministro de Educación de la Nación, en la misma ciudad, ¿no? Cuyas autoridades se quejan de la reducción de una coparticipación que había sido sobreaumentada, premiada por el expresidente Macri como en años anteriores. Es la misma ciudad que recibe un montón de aportes que no se cuentan como parte de la coparticipación, pero que viene a resolver un montón de problemas estructurales. Entre ellos las escuelas que se han construido desde el gobierno nacional, digo, en la década de Cristina, que se comenzaron obras ahora, entre ellos los 6.500 dispositivos, la inversión que se va a hacer para ampliar toda la red Wi-Fi y la conectividad, los kits escolares, los cuadernillos que se imprimen desde Nación, y toda una estructura que se está montando en acuerdo con diversas organizaciones sociales, territoriales, de alguna manera para que actúen de facilitadores entre esta cuestión de golpear la puerta, entregar una computadora, y a la vez cómo hacer que eso se transforme en una vinculación con un docente en una plataforma virtual del otro lado. Bueno, en ese proceso, a modo de facilitadores, bueno, va a haber una estructura donde las organizaciones y movimientos sociales de los barrios más populares, que es donde se concentra principalmente la población que quedó desvinculada, puedan hacerlo, ¿no? Luego también hay una cuestión que no solo tiene que ver con la financiación, tiene que ver con el paradigma, porque es como que se mezclan dos situaciones, ¿no? Una, el vaciamiento de la educación a partir de los presupuestos. No se construyen escuelas, no hay concursos, no se titularizan nuevos cargos, las condiciones edilicias de las escuelas construidas están en pésimo estado, bueno, nada. Pero por otro lado se atraviesa todo un paradigma. En medio de eso sí hay un gasto exorbitante en cosas que no tenés vacantes por un lado, pero por otro lado pensás una secundaria del futuro, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, bueno, vamos a hacer una experiencia piloto cuando no acababa de egresar la primer camada de lo que era la ESI. Es decir, todavía no había un proceso que evalúe, que pueda decir, che, fue bueno, fue malo, continuamos con este plan, ¿no? Y sobre eso un nuevo plan de estudios, ¿no? Que recordarán las tomas de los chicos de las escuelas secundarias, donde lamentablemente, en vez de ser un diálogo acordado con la comunidad, consensuado, terminó siendo un proceso de confrontación entre quienes gobiernan y la comunidad educativa, terminó siendo judicializado, hubo un protocolo antitoma, se intentó estigmatizar a los y las estudiantes, luego como eran menor de edad, se intentó que los padres puedan ir detenidos o de alguna manera ser penalizados o criminalizados en función de las acciones y el ejercicio democrático de participación de sus hijos y hijas, involucrándose con el derecho a ser parte de la discusión de qué modelo educativo sostener, ¿no? Entonces, venimos con problemas de financiamiento, pero venimos con un problema de una batalla cultural muy fuerte de que entendemos de qué modelo educativo queremos, sobre qué paradigma nos paramos, y sobre la cultura de la meritocracia y el mercantilismo, el conocimiento como una mercancía al servicio del mercado. ¿Y de qué mercado? Un mercado que necesita que un sector importante de la población no tenga terminalidad secundaria, no sueñe ni acceda con llegar a la universidad pública, porque es la mano de obra barata, flexibilizada, precarizada en las condiciones que necesitan de la Argentina. Y nosotros, por otro lado, entendiendo que es indisociable un modelo de país, un modelo económico de un modelo educativo.
Entonces, el modelo educativo tiene que responder a un paradigma cultural y a en qué país queremos vivir, sobre qué metas, ¿no?, proyectamos esa construcción y sociabilización y de nuevo conocimiento, y para nuestras infancias y nuestras juventudes, ¿qué les transmitimos? Porque las escuelas, nuestros establecimientos educativos habitan en barrios que tienen realidades y problemáticas, en ciudades, municipios que tienen realidades y problemáticas, y en un país que a la vez integra una región que atraviesa determinadas problemáticas. Pretender disociar a la comunidad educativa de ese proceso en el cual están inmersos, integran y atraviesan toda su vida, porque la vida de ningún estudiante o ningún maestro o maestra es solamente las horas que ingresa y está dentro de un establecimiento educativo, es fundamentalmente eso, pero luego está atravesado por la vida misma. Entonces, me parece que cuando hablamos de si educamos para el pensamiento crítico, para pensar una generación que tenga que ver con el fortalecimiento de la democracia, con estructuras participativas, que tenga que ver con la posibilidad de poner en valor que alguien tome una escuela, y no estoy haciendo una apología de la toma de escuelas. En realidad la instancia ideal es que las escuelas no se tomen, porque todas las instancias de diálogo sucedieron, por lo tanto no se llega a esa consecuencia. Pero nosotros tenemos un gobierno de la ciudad hace muchos años que entiende que toda porción de la ciudadanía que se organiza en defensa de sus derechos no tiene que ver con el ejercicio democrático, sino que tiene que ver casi con un acto criminal, de algún modo, ¿no? Y nuestras juventudes padecen mucho de eso, porque sobre todo aquellos que hoy están en el nivel medio, por ejemplo, son de alguna manera los hijos de la generación anterior de una etapa de mucha politización de la Argentina, donde involucrarse con la cosa pública, con el asunto público, y el querer discutirlo todo, había pasado a ser algo bueno, no algo malo. La política había pasado a ser cosa de todos y no cosa de una clase política. Y por eso es una etapa donde la juventud, y hablo mucho de estudiantes de nivel secundarios, se da mucho en esa franja etaria un nivel de politización, de ganas de participar desde lo social, desde lo cultural, desde una organización política, desde un centro vecinal, digo, desde lo cultural, lo artístico, pero es un momento de producción de contenido, es un momento importante donde es una generación y una camada que entiende que son constructores de su propio destino, y que lo son en términos de sujeto individual en el marco de un sujeto colectivo. Y eso es algo maravilloso, y la generación que hoy tenemos en el nivel secundario es heredera también, es como la continuidad un poquito de eso. Y lamentablemente en la ciudad, el involucramiento de querer discutir un plan de estudios, un pibe o una piba de 14 años, es algo muy mal visto para esta gestión. Sin embargo, para cualquiera de nosotros, por lo menos para mi generación, ¿no?, o para los que les tocó estudiar con la dictadura militar y con mucho miedo empezar a organizarse después, o yo que soy con la reapertura democrática, comienzo en secundarios, y en la época que fuimos como rearmando los centros estudiantes muy a poco, en puntas de pie. En mi primer año todavía había que usar mocasines, ya la democracia, y las medias azules, 3/4, el guardapolvo a tal altura, bueno, que todo eso después se fue erradicando, todas esas cuestiones de uniformidad casi militar, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a esta cuestión que tiene que ver con, la charla original tenía que ver con la vuelta a clases, infancias, educación en tiempos de pandemia y vuelta a clases. Yo creo que va a haber vuelta a clases, como va a haber vuelta a la vida de cada uno, con las secuelas que deja la pandemia, porque no se puede obviar que esto es una crisis epidemiológica de escala internacional, única en todos los antecedentes que por ahí nosotros podemos tener registrados, no sé, como fue la fiebre amarilla, o uno trata de buscar analogías, pero la verdad es que no las encontramos, y que esto tiene impacto sobre la economía, sobre la cultura, sobre la educación, sobre el trabajo, sobre las modalidades de relación, nos atraviesa de diferentes maneras. No sabemos
Yo digo, no voy a reflexionar sobre nuevas normalidades porque realmente no tengo certezas y me parece que es un buen tiempo para abrir interrogantes, transitarlos y no pretender cerrarlos, ¿no? Lo que sí me queda claro es que cuando la vacuna se encuentre y el COVID o este virus o esta pandemia pase, hay cosas que igual van a seguir quedando, ¿sí? Que es la confrontación al menos de dos paradigmas de cómo entendemos un Estado-nación y cómo entendemos de ahí para abajo un modelo de desarrollo cultural, de políticas educativas, de desarrollo económico, y que la educación sin lugar a dudas que es una de las grandes batallas, porque cuando hablamos de que la batalla cultural es la madre de todas las batallas, imaginemos que el sistema de educación pública, digo, desde por lo menos en su obligatoriedad, de los 4 años hasta la terminalidad del secundario, es casi la etapa central de la construcción de sentido, de escala de valores, de estructura, de conformación, de qué clase de sujetos queremos ser en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es la escuela y que es la educación pública el lugar que más allá de qué familias, de qué historias venimos, de qué circunstancias, de qué matriz, nos iguala, nos propone un piso en común desde donde poder pensar y reflexionar ciertas cuestiones, y que es un lugar siempre a defender, y que hay que defenderlo no solo en términos de presupuesto, porque se necesitan escuelas, se necesitan docentes bien remunerados, se necesitan computadoras, se necesita conectividad, se necesita mayor inversión en todos los sentidos, pero también necesitamos combatir fuertemente un paradigma, destruir la cultura de la meritocracia, que lo único que hace es destruir la vida de las personas, porque lo que nos dice es que si te va bien o mal en la vida tiene que ver con situaciones, no sé, nacimos con virtudes y ciertos dones, o nacimos de manera, con ciertas incapacidades, y entonces tenemos que ir, ustedes van a la fila del mercado laboral precarizado y flexibilizado, y ustedes van a la universidad, y algunos iluminados los aplaudimos porque llegaron a inventar, no sé, alguna de esas plataformas exitosas o algún emprendimiento como modelo a seguir, como si el Estado no tuviese un rol en ser facilitador y posibilitar o no condiciones que igualen un punto de partida más allá de los hogares desde los cuales provienen cada uno de nuestros niños, niñas, jóvenes. Y en este marco es muy importante el tema de las políticas públicas, y es muy importante pensar que la ciudad de Buenos Aires tiene que darse espacios para la reflexión, no solo de manera reactiva, porque como no para el gobierno de la ciudad de acorralar a la comunidad educativa, hay como mucha reacción de los últimos 5 minutos y de medidas que van tomando, pero también necesitamos espacios para poder pensar más de mediano plazo y revisar las causas estructurales y decir, bueno, ¿en qué modelo de ciudad queremos vivir y cuál sería un modelo educativo correspondiente a ese modelo de ciudad? ¿Cómo pensamos nuestras infancias, nuestras juventudes, pudiendo formarse en el pensamiento crítico, pudiendo ser premiados por su participación y ejercicio democrático en sus establecimientos, debatiendo un modelo de país, un modelo de ciudad, su barrio, su comuna, su plan educativo, exigiendo y demandándole a las autoridades espacios de diálogo y concertación, lo cual debieran ser premiados aquellos que lo hacen y no estigmatizados ni criminalizados, que es algo que a veces se va naturalizando porque hace muchos años que viene sucediendo, pero que está muy mal y que también hay que desconstruir. Por lo tanto, nada, me parece que este es un año muy particular, ya para ir cerrando, que no va a ser fácil para nadie retornar a las aulas cuando no sé cuál va a ser el momento, pero ese momento va a llegar. En el medio hay cuestiones que se van generando de cómo es vincular. Por ahí también tener en cuenta que nuestras generaciones, o los que por ahí atravesamos los diferentes trayectos educativos sin conectividad, en un mundo menos virtual si se quiere, todo tiene como un punto de vista, ¿no? Y para los pibes más jóvenes que ya nacieron con el celular, el WhatsApp, los grupos, están conectados todo el tiempo, se vinculan, que muchas veces a nosotros también nos cuesta entender cómo es ese proceso de sociabilización, quizás les resultó un poquito más normal a algunos de ellos. Por supuesto que acá se nota mucho la diferencia
de la posibilidad de acceso. No es lo mismo en los barrios populares, donde cada pibe no tiene un celular con un paquete de datos y conectividad y la posibilidad de, o una notebook, que aquellos que sí, ¿no? Desde ya. Lo mismo, las situaciones que se dan en los hogares, esta cuestión de que las familias de alguna manera también son los que dan el apoyo escolar, o la maestra suplente, o la que va haciendo un acompañamiento también, madres, padres, hermanos, y acompañando este proceso de educación virtual muy complejo. Hay una discusión que también se está dando, que ustedes la sabrán mejor que yo, que tiene que ver con esto, cuando se discutió en el Consejo Federal de Educación, creo que fue en la última reunión, ¿no? El tema de la promoción y la calificación. En estas condiciones, bueno, hay un sector que dice, no, ¿cómo vamos a promocionar una generación de ignorantes? Vamos a crear hacia adelante, o el pibe que quedó desvinculado no lo podemos promocionar. Bueno, también es una manera de descuartizar los trayectos educativos, ¿no? Y creer que yo hago analogías con situaciones mucho menos graves, ¿sí? En términos generales, pero muy graves para quienes les tocó vivirlas, quizás más graves que el COVID-19, ¿no? Las inundaciones de La Plata en su momento, o en Santa Fe, donde las escuelas se transformaron en casas, los hogares quedaron bajo el agua durante meses. Bueno, ¿cómo fue el proceso de revinculación pedagógica? O ese cuatrimestre o año casi perdido para quienes estudiaban en esas circunstancias. Seguramente para ese sector de esa población de Santa Fe que perdió su casa, su vida, todo, quedaron bajo el agua y durmieron en una escuela durante meses, haya sido más grave esa situación que el miedo a contraer hoy el COVID, vaya a saber, ¿no? O situaciones de paros docentes muy largos también. Nosotros ahí, digo, plantear que son los y las estudiantes quienes no califican, que las pruebas PISA, que no sé, digo, estas mediciones, me parece que no sirve para nada, que hay que medir el trayecto educativo de una manera íntegra desde el comienzo al final, saber que hay diferentes formas y recursos y estrategias pedagógicas, que no es mi especialidad, pero que sé que es muy real, que se puede ir nivelando, decir, bueno, hay un 2021, 2022, ¿cómo se recupera ese primer año o segundo año que del todo no se pudo terminar de desarrollar, y que no paguen los y las estudiantes las malas políticas públicas o las reacciones fuera de tiempo, ¿no? Como para una ministra o un jefe de gobierno descubrir a mitad de año que hay una cantidad inmensa de estudiantes que nunca comenzaron el ciclo lectivo, cuando en realidad uno dice, no es más sencillo, cada docente tiene un listado de alumnos matriculados. Notifica a su director cuántos no conectaron con la plataforma, que es lo mismo que no haber ingresado a la escuela. Si ese director o directora eleva esos datos a la supervisión del distrito escolar, ahí tendríamos la estadística por nivel, por modalidad, por distrito escolar, en total en la Ciudad de Buenos Aires, cuántos son, dónde se concentran, qué características tienen y qué estrategias nos damos para abordar pedagógicamente esa revinculación, sabiendo que sin un dispositivo y sin conectividad es imposible, pero que a esta altura, asumiendo que ya pasó casi todo el año, no alcanza con un dispositivo y una conectividad. Se requiere de otras estrategias que aborden esta problemática, que lamentablemente se está abordando a destiempo, porque el tema de la brecha digital y de todas estas cuestiones se viene debatiendo pre-pandemia, porque es parte de la inequidad distributiva en el sistema educativo que viene existiendo hace ya muchísimo tiempo. Bueno, nada, algunas reflexiones, eso, para cerrar, ¿sí? El tema del desfinanciamiento permanente, el tema de que la ciudad viene expulsando el sistema educativo en forma constante a un sector de la población, que hay una situación de ciudadanos de primera y de segunda que se traslada al sistema educativo y que se ve con mucha claridad, y que fuera del debate por el financiamiento, donde yo soy promotora, autora de la ley de financiamiento educativo, entendiendo que no puede, que tiene que haber un contrato social democrático, como lo hay a nivel nacional, como lo tienen todas las provincias. No puede ser que la ciudad de Buenos Aires no tenga una ley de educación y una ley de financiamiento educativo como un piso de que le toque a quien le toque gobernar. Hay un acuerdo de todas las fuerzas de la democracia de que la educación tiene un valor de bien social por excelencia, quizás sea el principal, y que eso es algo para proteger entre todo el conjunto de las fuerzas de la democracia y que no puede quedar librado
a la discrecionalidad de lo que se le ocurra a un gobernante o a una ministra de cuánto vale, cuánto cuesta, ¿no? Porque en ese paradigma la educación es un costo, para nosotros es una inversión, porque también está en la otra discusión. Así que bueno, también cerrar, y ya con esto cierro, en este día de las maestras, de los maestros, mandarles un abrazo muy fuerte a todo el conjunto de la comunidad educativa, que para mí son un gran ejemplo de comunidad organizada en la diversidad y en la pluralidad. Lo dije en el arranque de mi exposición y también cierro con esto. Un gran abrazo. Yo creo que en las escuelas públicas de gestión estatal, que a veces le hacen mucho ruido a ciertos sectores de la política, de ciertas familias, todos los estudiantes también aprenden de la lucha de los docentes y viceversa. Que luchando también se aprende, porque en la escuela pública se aprende que los derechos no se regalan, se conquistan, y para conquistar los derechos hay que construir conciencia, hay que conocer, hay que saber, hay que sociabilizar, hay que organizarse, hay que entender un montón de cuestiones que implican una gran construcción del conocimiento y que nos preparan a todos para la vida real. Un mundo muy complejo, para cuando uno sale del secundario, ingresa a la universidad o al mercado laboral o a donde sea, a dar una y miles de batallas, desde la paridad de género, desde el respeto, desde las cuestiones salariales, y me parece que en este sentido mi abrazo enorme, enorme a toda esa comunidad educativa que resiste, que sueña, que enseña, que lucha y que jamás, jamás le ha soltado la mano a los estudiantes, que siempre entendieron como comunidad, incluso en términos sindicales y como docentes organizados, que no es solo una cuestión de defender sus condiciones laborales o su salario, porque jamás disociaron sus discusiones de la realidad y las necesidades de sus estudiantes, ¿no? Y eso es amor, es vocación, es entender el rol de la escuela pública, el rol de los y las maestras, y nada, de un amor profundo. Creo que son un gran ejemplo, así que en su día un abrazo gigante. Y simplemente decirle a las demás colegas que van a seguir hablando, que desde la legislatura estamos dando hace muchos años una gran batalla en este sentido. Intentamos siempre ser parte de la concertación, del diálogo, como lo hace la Defensoría del Pueblo y otros eslabones entre el Ejecutivo y la comunidad educativa, pero que si se quiere es el área, me atrevería a decir, ya casi en mi 7º año de legisladora, que es el área donde se nota más fisura, más disociación entre sociedad y Estado, lo cual es gravísimo, ¿no? Porque estamos hablando nada más ni nada menos que de la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires, y decir que es el área donde se ve con mayor claridad la disociación entre la sociedad y el Estado, es algo profundamente alarmante, porque debe ser uno de los lugares de mayor entrelazamiento para poder construir más ciudadanía y mayor fortalecimiento de la democracia. Así que bueno, seguiremos dando esa gran batalla, que es presupuestaria, pero que también tiene que ver con la construcción de un paradigma educativo diferente. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Lorena. Le damos la palabra ahora a la licenciada Viviana Malti, psicóloga y psicopedagoga y miembro de la Asociación Fórum Infancias. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, en principio, como Fórum Infancias, queremos agradecerles la posibilidad de estar aquí, especialmente a las legisladoras Laura Velasco, presidenta de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, y a Lorena Pocoic, presidenta de la Comisión de Promoción Social y vicepresidenta de la Comisión de Educación. A ambas, gracias por su invitación. Además, queremos saludar a los docentes en su día y hacerles saber nuestra profunda valoración y agradecimiento por el compromiso en su tarea cotidiana, especialmente en este año tan difícil. Es un tiempo de altísima complejidad. Atravesamos una pandemia en medio de una profunda crisis económica, política y social que impacta fuertemente en toda la sociedad.
Algunas de las ideas que ha transmitido recién Lorena seguramente van a ser reiteradas o retrabajadas en mi exposición. En este contexto, el tema que nos convoca es la vuelta a la escuela. Sabemos que el mundo atraviesa una situación inédita de la que nuestro país no ha quedado exenta. El impacto de la pandemia se ha hecho notar en la vida de cada uno de nosotros, cambió la forma de relacionarnos, de comunicarnos, de enseñar, de aprender y de ver al mundo. Algunos transitaron un periodo inicial de desconcierto, de desconcierto y dificultad, luego del cual pudieron restablecer cierta continuidad en sus vidas y en lo pedagógico, porque las condiciones estaban mínimamente garantizadas. Pero esto no fue así para otros, porque el padecimiento fue más notorio, la pobreza y la desigualdad se agudizó, y todos sentimos profunda tristeza ante el sufrimiento de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. La escuela cerró y muchos estudiantes quedaron sin acceso a lo educativo, o vinculados de un modo precario. Ante la multiplicidad de funciones que cubre la escuela hoy, se develó el desamparo. Las instituciones educativas tuvieron y tendrán una función esencial, porque no solo enseñan, sino que cuidan, ven, escuchan y arman red para garantizar derechos. La preocupación por la desigualdad educativa surge sistemáticamente en muchos discursos, porque es una desigualdad preexistente que se ha agudizado. De alguna manera, como sociedad y Estado, ya teníamos una deuda con las infancias y las adolescencias, como dijo hace un ratito Lorena. Si bien se han implementado políticas públicas específicas y se ha elaborado normativa y teoría que nos permitió modificar y revisar muchas prácticas en el ámbito educativo, sabemos que necesitamos mayor profundidad en nuestras intervenciones. Silvia Duchaski nos propone generar condiciones para que el porvenir acontezca, para que suceda algo de otro orden en la vida institucional, algo que permita ensayar nuevas posiciones en los sujetos. Nos urge poner el acento en el acceso, la permanencia y el egreso con aprendizajes que les permitan transitar buenas trayectorias, afrontar nuevos niveles educativos y construir proyectos futuros. Seguir trabajando en la inclusión plena de todos los estudiantes, en qué y cómo les enseñamos, incorporando a las familias y a la comunidad. Habitamos un país desigual, lleno de matices, y en este sentido es necesario no caer en generalizaciones, ya que no nos ayudan a pensar y nos confunden, porque nadie duda de que se ha hecho mucho para proteger a las infancias y adolescencias, pero no todo. Se ha trabajado para la inclusión educativa, pero aún falta mucho por hacer. Se han generado políticas públicas y educativas, pero los recursos brindados aún no son suficientes porque tenemos muchos niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad educativa y social. Nadie puede dejar de valorizar y reconocer la inmensa tarea realizada por la escuela, antes y durante la pandemia. De la mano de los educadores, en tiempo récord, rearmó su forma de estar presente. Y con lo que tenía y con lo que había, se retomó la enseñanza. Los docentes tuvieron que acceder a diversos formatos y plataformas, a crear nuevas y diversas estrategias para llegar a sus alumnos y poner en marcha la continuidad pedagógica, priorizando lo vincular. Las ideas se echaron a volar, y una inmensa circulación de videos con conferencias, conversatorios, libros virtuales, ideas para el aula, docentes dando clase, generaron una gran comunión de saberes que permitieron aprender, comprender y continuar. Dicho esto, quiero hacer mención a palabras de Inés Dussel en un conversatorio reciente en el ISEP, donde cita una frase de Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia de 1926, que dice: cuando el caminante canta, en la oscuridad desmiente su estado de angustia, pero no por ello ve más claro. Con esta frase hace referencia a todo lo que hemos pensado y hecho en este tiempo como una forma de sostener la angustia en un tiempo tan duro y oscuro, que por momentos no nos deja ver cómo será lo que vendrá.
Y tratando de ver más claro, con el paso de los días, las escuelas fueron modificando sus prácticas y se redefinieron la cantidad de Zooms, se seleccionaron contenidos, apareció el trabajo en pequeños grupos, se incorporaron las materias especiales. El compromiso y la fortaleza de los docentes nuevamente se vieron en la cancha y salieron a proteger y a cuidar a sus alumnos y alumnas. No se desvincularon de sus problemas y necesidades, y ante la urgencia se gestionaron remedios y colectas y se prepararon y entregaron bolsones, estuvieron atentos a través de las cámaras para generar formas de protección y cuidado, articulando a través de intervenciones intersectoriales cuando observaron algún riesgo. A través de los mensajes por WhatsApp escucharon a sus alumnos y familias y circularon palabras de sostén que achicaron distancias. Desde lo virtual se instaló la presencia, circuló la escucha y el afecto. Por su parte, muchas familias dieron lugar a la escuela desde un nuevo formato y corrieron las cosas de la mesa, apagaron la tele para hacer actividades o la encendieron para ver programas educativos y acompañaron a sus hijos con la tarea conjunta de aprender. La familia, la escuela y el trabajo se constituyeron en el mismo lugar y se hicieron malabares. Se evidenció en cada casa la importancia del rol docente, sus virtudes y falencias. Pero la contracara estaba ahí, y la desigualdad seguía presente, porque lo expresado en el párrafo anterior no fue la única realidad. No todos tuvieron el mismo acceso a lo educativo. Se evidenció falta de dispositivos y conectividad, así como la dificultad en el uso de herramientas tecnológicas, ya sea en alumnos como en docentes y padres. Si bien aparecieron cuadernillos impresos para atenuar estas carencias y los docentes crearon formas alternativas de estar, no compensaron totalmente el problema y la brecha tecnológica agudizó más aún la desigualdad y la continuidad pedagógica se mostró frágil en un grupo importante de alumnos y alumnas que quedaron desvinculados de la escuela. Así se devela un problema y una prioridad, no solo porque no accedieron a la escuela durante este tiempo y lo hicieron en forma precaria o fragmentada, sino como ya dijimos, muchos de ellos ya estaban en desigualdad de condiciones. Es imperioso pensar cómo achicar la brecha y crear formas más equitativas de acceso a lo escolar. Si son la prioridad, entonces necesitamos definir con claridad qué les vamos a ofrecer cuando las condiciones para volver a la escuela sean óptimas y no hayan posibilidades de que el COVID los ponga en riesgo. Nos espera un trabajo mancomunado, preciso, articulado, planificado y con recursos para llevarlos a cabo, que aborde las necesidades y requerimientos específicos de cada nivel. Nos cuenta Rafael Gagliano que las pandemias son fenómenos disruptivos que generan resonancias, que visibilizan lo oculto y que reportan saberes, que a lo largo de la historia las pandemias han repercutido en generar políticas públicas, ya que evidenciaron necesidades de la población que no podían esperar, que eran urgentes. Dadas las condiciones actuales, impera reconocer que lo educativo es urgente en nuestro país, que es necesario revertir la desigualdad en el acceso a la cultura y a la educación, y que la pandemia nos mostró que debemos continuar trabajando fuertemente en este sentido. Sin duda, la educación merece prioridad, porque mejora la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes. Los queremos en la escuela a todos, garantizando el derecho a la educación y respetando el interés superior del niño, es decir, haciendo válido que todos los derechos y garantías que se les reconocen sean disfrutados en forma integral, simultánea, con un máximo nivel de satisfacción. Cuando volvamos necesitaremos tiempo para hablar, para compartir experiencias que nos permitan elaborar este momento postraumático. La escuela tendrá que hacer una elaboración conjunta de esta situación, al interior de cada aula, entre los maestros, con las familias y el resto de la comunidad. Esto requiere un tiempo específico y sostenido de acompañamiento, ya que este tiempo pasaron muchas cosas en las casas, en las familias de distinta índole, y la escuela es el lugar de elaboración y resguardo subjetivo. Al volver, cada nivel tendrá sus propios desafíos dados por la especificidad de su tarea. Inicial, primaria y secundaria adecuarán su vuelta de acuerdo a las particularidades del alumnado, de la comunidad y edilicias.
Tendremos que hacer un profundo trabajo sobre los fines y sentidos de la escuela en esta nueva etapa, organizando grupos, espacios, tiempos y priorizando contenidos. Pero quiero en este momento centrarme en las adolescencias, una franja etaria que nos viene generando una gran preocupación, específicamente aquellos que se desvincularon y que no podemos permitir que se caigan del sistema escolar. En el nivel secundario confluyen aspectos que otorgan más complejidad a la temática escolar. Por un lado, las características propias de la edad adolescente, lo construido en la escolaridad previa, las marcas propias de la época que transitan y el impacto social y económico en sus familias. Por otro, los problemas propios del nivel secundario, ausentismo, abandono, repitencia por no acceder a los contenidos mínimos por prácticas pedagógicas obsoletas. Pero además tenemos el desafío de recuperar a los adolescentes que se han apartado de la escuela en este tiempo, ya sea por imposibilidad de acceder a la virtualidad o por desvincularse de las actividades y propuestas escolares. En el mientras tanto, tendremos que pensar en cómo retomar los contenidos de este año que no han sido aprendidos o enseñados y que son nodales para abordar nuevos aprendizajes. Muchos y muchas adolescentes que acceden al secundario lo hacen con aprendizajes insuficientes, que no permiten insertarse adecuadamente en el nivel, derivando en imposibilidad de seguir la secuencia de los contenidos, la adaptación a varios profesores, el trabajo autónomo, generando, como ya mencioné, repitencias reiteradas que derivan en abandono escolar. Será necesario continuar fortaleciendo la articulación entre niveles y a la vez garantizar formas de acompañamiento pedagógico que los guíe para no caer en un fracaso seguro. Al interior de cada escuela habrá que trabajar en distintos programas y proyectos institucionales que brinden oportunidades y generen el deseo de aprender, aspecto que reviste una gran complejidad en los tiempos en que vivimos. Acompañarlos en su trayectoria, en el acceso a los contenidos curriculares de cada asignatura, encontrando puntos de interés y que confíen en sus posibilidades y sientan que estar ahí tiene sentido. Requieren además revisar las creencias y los prejuicios de padres, profesores y los propios alumnos. Idear y construir una nueva escuela secundaria que rompa con el individualismo y la meritocracia para dar lugar al trabajo conjunto y alternativas que permitan soñar con un proyecto futuro. Vivimos en un tiempo de exceso de preocupación por el presente. Todo es aquí y ahora. Instalar el mañana implica poder imaginar un proyecto de vida. El fracaso de hoy parece impregnar de fracaso al futuro. La escuela secundaria tendrá que continuar revisando las rutinas y forma de enseñar, e incorporar otras basadas en la autonomía, el aprendizaje colaborativo, el cuidado de sí mismo y a los otros desde una perspectiva de género y de derechos. Tenemos que abordar el ESI con intensidad para dar lugar al diálogo en formas de pensarse y pensar a los otros, en vínculos saludables, así como en abordajes de las problemáticas más preocupantes de este tiempo. Consumo, noviazgos violentos, grooming, ASI, anticoncepción, embarazo, maternidad y paternidad adolescente, entre tantos otros temas que requieren de debate en las aulas. La presencialidad tiene cosas irreemplazables. Hay enseñanzas y aprendizajes que solo pueden llevarse adelante desde lo presencial. En palabras de Jean Magelain, la escuela crea un espacio y un tiempo que permite una experiencia de libertad e igualdad. En este último punto, los y las adolescentes extrañan la escuela como espacio de encuentro con sus pares, liberando de ser hijos. La virtualidad, las pantallas nos mostraron otra forma posible de estar en la escuela. La bimodalidad puede ser un recurso convocante y válido, y proporcionará nuevas herramientas que favorezcan la autonomía futuro, pero para eso debemos prepararnos gradual y sistemáticamente para que se constituya un recurso válido para todos. Será necesaria la búsqueda de consensos, la capacitación en el uso de distintas plataformas, facilitar computadoras, soportes, acompañados de recursos pedagógicos que docentes y alumnos encuentren útiles. La pandemia nos mostró que es necesario que incorporemos la tecnología para enseñar y aprender, más allá de la urgencia, en la cotidianidad del aula
y así despertar el interés por el aprendizaje enlazado en lo tecnológico. Si pensamos en la vuelta a clase, posiblemente tendremos que considerar este año transitado como una unidad pedagógica con el siguiente, que retome lo no trabajado, lo no apropiado y necesario para los próximos aprendizajes. Tenemos que priorizar contenidos y encontrar las mejores secuencias y estrategias pedagógicas, pero será necesario revalorizar otros saberes que se han alcanzado por esta situación inédita e incorporar nuevas formas empáticas de relacionarnos y, por qué no, abrir a la posibilidad de la escuela, de ese lugar añorado que no pudo ser, como las despedidas y las fiestas de fin de año, para que los que egresan no las sientan que han quedado inconclusas. La escuela tiene el desafío de redefinirse para algo superador, que parta del análisis de lo previo, lo vivido y lo que se espera. Tenemos un desafío por delante, que la escuela pueda crecer de lo transitado, porque una vez más ha demostrado a sí misma y a la sociedad lo valiosa que es. Tenemos que preguntarnos qué oportunidades abrió la pandemia, qué sostendremos y qué vamos a cambiar. Para finalizar, quiero hacer referencia a palabras de Jorge La Rosa, quien considera que hoy, para pensar la escuela, tenemos que trabajar con los verbos re. Y dice así: recuperar, restaurar, reinstalar, repensar, que nos lleva a recordar y reimaginar para reconstruir, rehacer, renovar y por sobre todo respetar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Viviana. Le damos la palabra ahora a la licenciada Mariana Wasner, psicopedagoga, psicóloga social y miembro de la Comisión de Clínica y Educación de la Asociación Fórum Infancias. Presentaba Carmen. ¿Carmen ahora? Perdón. Le damos entonces la palabra a la magíster Carmen Fusca, licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Psicología Educacional en la UBA, docente en posgrado de Psicología UBA y miembro del equipo interdisciplinario en la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, buenos días. También soy miembro del Fórum Infancias. Agradezco, me adhiero a los agradecimientos realizados por mi compañera Viviana Malti, y bueno, seguramente habrá coincidencia en las exposiciones porque hay coincidencia en las preocupaciones, ¿no? Intentaré no reiterar y focalizar en algunas cuestiones que me parecen pertinentes en este espacio. La reapertura de las escuelas nos enfrenta a incógnitas. El regreso a las aulas es un regreso anhelado, necesario, pero nos abre numerosos interrogantes. En diferentes lugares del mundo ha sido objeto de controversias y ha provocado divisiones entre dirigentes políticos, entre educadores, entre padres. Este regreso necesita ser pensado. Es tanta la complejidad que existe un poner en común diversas cuestiones que nos permitan construir colectivamente esta vuelta. Subrayaré algunas de esas cuestiones que me parecen relevantes para compartir en este espacio. En primer lugar, es necesario garantizar la escuela como espacio de cuidado y protección. El derecho a la salud y a la educación son derechos fundamentales de nuestros niños, niñas y adolescentes que el Estado debe garantizar. Los niños y adolescentes necesitan volver a las escuelas, espacio fundamental en la constitución de la subjetividad, lugar de lazos, interacción con pares y con maestros, y espacio de acceso al saber, a la cultura. Pero tenemos la enorme responsabilidad de volver a las aulas seguros, tanto los alumnos como los docentes, toda la comunidad educativa. Son muchas las preguntas que padres y educadores se plantean. ¿Están los colegios preparados? ¿Ponen los padres en peligro la salud de sus hijos? ¿Se respetará el distanciamiento social, las medidas de higiene? ¿Habrá gel desinfectante? ¿Se desinfectarán bien las clases en los espacios comunes?
Además, se exigirá la incorporación de elementos que son extraños a la cotidianidad escolar, tapaboca, distanciamiento, pero que son indispensables para cuidar y cuidarnos. Si bien en este terreno serán los especialistas en el campo de la salud los que nos dirán las medidas sanitarias necesarias, nos corresponde a los educadores pensar modos de acompañamiento y sostén para que niños, niñas y adolescentes aprendan otros modos de estar en la escuela, cuidándose cada uno y cuidando al otro. Estos constituirán nuevos aprendizajes para los alumnos. Resulta importante profundizar la relación entre las políticas de salud y educación, llevar adelante un trabajo coordinado que nos aporte alternativa frente a tantas incertidumbres y lograr condiciones efectivas y seguras para volver a las aulas. Se abre así un camino que hay que transitar y en el mientras tanto será importante potenciar el camino mismo, potenciar este camino de transición. Ahora bien, ¿cómo potenciar este espacio de transición? Primero me plantearía qué venimos aprendiendo, ¿no? Hoy un paso importante será pensar y hablar sobre cómo venimos sosteniendo la escolaridad, qué problemas se nos presentaron al hacer escuela por otros medios, qué logramos, qué fue potente, convocante, qué logramos enseñar y qué no. Desde el inicio de la cuarentena, la escolaridad se viene sosteniendo con grandes esfuerzos, errores y aciertos. No estábamos preparados para esto, pero desde que se inició la suspensión de clases, con mucho esfuerzo y poco tiempo, docentes, directivos dieron respuesta para todos los niveles de escolaridad, recurriendo a una modalidad no presencial que plantea requerimientos diferentes y también una formación diferente, específica. En un contexto de enormes cambios, temores, incertidumbres que nos atraviesa a todos. Esta pandemia, como ya fue subrayado, nos reveló enormes desigualdades, duras, crudas. También nos reveló modelos cuestionados. Se evidenciaron obstáculos para alojar online a niños con dificultades y con proyectos de integración. La escuela en casa, se fue complejizando. Vimos que no era tan sencillo. Los padres se vieron obligados a asumir tareas de enseñanza que, claro, confunden y complican los vínculos. Los chicos perdieron la posibilidad de este tiempo autónomo en la escuela y la posibilidad de construir redes afectivas y de conocimiento fuera del núcleo familiar. Los padres han entendido lo difícil que es enseñar y muy probablemente habrá más valoración del lugar de la escuela y de la tarea del maestro. Lo primero que vimos es que las condiciones para sostener la escolaridad a distancia no fueron iguales para todos los niños. En los diversos territorios, con desigualdades enormes, se pudieron pensar y utilizar diferentes alternativas para la educación a distancia: plataformas digitales, programas televisivos, WhatsApp, materiales impresos. En el inicio, la preocupación se centró en la transmisión de contenidos, pero a medida que se iba extendiendo la suspensión de clases y la pandemia, comenzó a preocupar cómo sostener el encuentro con los niños y adolescentes, cómo producir presencia, cómo dar lugar a sus voces, preocupaciones, temores, cómo generar la disponibilidad necesaria para el proceso de aprendizaje. El esfuerzo fue y sigue siendo enorme, con aciertos y con errores. Todos vamos aprendiendo. Dice Pazzi Salber: los educadores en la mayoría de los lugares han hecho lo imposible posible al adaptarse a la educación y al aprendizaje remoto tan rápido. Y agrega un concepto que me parece importantísimo. En la mayoría de los países, los educadores han sido reconocidos como trabajadores esenciales en primera línea
igual que los enfermeros y médicos. Los educadores han ayudado a que los niños sigan aprendiendo y se mantengan activos durante el cierre de la escuela, y muchos han proporcionado un apoyo y refugio importante a aquellos niños con necesidades más urgentes. Ahora bien, ¿cómo potenciar este tramo hasta que la vuelta a las aulas sea posible? Hoy se nos torna un imperativo disminuir la brecha digital y repensar los objetivos educativos más allá de la sola transmisión de contenidos. Es imprescindible garantizar conectividad y dispositivos, tanto para los alumnos como para docentes. Es imprescindible para sostener la posibilidad de acceso a la escolaridad no presencial. Pero la conectividad es condición necesaria, no suficiente. Será importante profundizar al mismo tiempo el acompañamiento, la formación de maestros y profesores para que puedan diseñar experiencias de aprendizaje a distancia con sentido y motivadoras, y aprovechar el potencial de las plataformas y recursos digitales, tanto ahora como cuando regresemos a las aulas y sea necesario para complementar la presencialidad. El aprendizaje en línea y la tarea impresa, al principio, intentaron seguir las modalidades y los programas de la escuela, de las escuelas, como si nada estuviera sucediendo. Al poco tiempo se fue tomando conciencia de la necesidad de modificar modelos de enseñanza, repriorizar los contenidos, focalizar los vínculos, los lazos. Priorizamos que se aprende con otros y a través de otros. Tal vez tengamos que pensar con otra lógica. En lugar de pensar este tiempo como tiempo que se pierde, podríamos pensar qué están aprendiendo nuestros niños y adolescentes en este tiempo. ¿Cuántas experiencias de vida nuevas están enfrentando? Como tolerar el aburrimiento, el encierro, el aislamiento, enfrentar situaciones de estrés, manejar incertidumbres, temores. En cuanto a la enseñanza de contenidos, más que preocuparnos por cumplir los programas, si pudiéramos plantear proyectos significativos, priorizar aquellos contenidos más significativos y posibles de abordar en forma virtual o a través de medios impresos o por WhatsApp. El uso de modalidades online que posibilita la simultaneidad y la interacción hace una enorme diferencia en el aprendizaje. Cuando el docente puede dar clases, explicaciones, promover interacción entre pares, se generan situaciones en las que el aprendizaje es posible y significativo. Tal vez tengamos que pensar este tiempo en términos de asegurar cimientos para retomar cuando volvamos a las clases presenciales, promover modos de lazos más cercanos con los niños y adolescentes y sus familias, escuchar las propias experiencias de los alumnos, dar prioridad no solo a la transmisión de saberes, sino favorecer el deseo de saber y aprender, rescatar contenidos de enseñanza que se plantean en los diseños curriculares, pero que a veces son postergados por falta de tiempo aún en la escuela presencial. Me refiero fundamentalmente a las prácticas comunicativas, como hablar, escuchar, leer, escribir. Hablar y escuchar acerca de lo que les pasa, leer por placer, elegir cuentos, luego recomendar a los compañeros. La recomendación de cuentos leídos es un contenido de enseñanza y una excelente manera de construir lectores. Compartir lectura con los padres, escuchar leer al maestro o al profesor. Como siempre nos dice Francesco Tonucci, se puede proponer a los niños escribir un diario, ordenar fotos, construir la historia de cada uno, para compartir con los compañeros, investigar sobre un tema que les interese, hacer una apuesta en común. En fin, trabajar con otra lógica en relación a la organización de la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas. Esto obviamente implica cambios, tanto en las concepciones de enseñanza como en las intervenciones didácticas.
Por eso creo que es fundamental que el docente pueda profundizar en su formación, intercambiar con colegas, estar sostenido en su tarea. Hay experiencias muy significativas de sostén y acompañamiento a los docentes que muestran el impacto en la tarea del aula. Por ejemplo, en la ciudad hay un programa como el programa Maestro más Maestro, que tiene más de 20 años y que en esta situación de pandemia sostiene la escolaridad a distancia por medios diversos y fundamentalmente espacio de interacción entre docentes, espacios de capacitación para diseñar situaciones didácticas que lleguen por distintos medios a los niños, virtual, WhatsApp, impreso junto a los bolsones de comida. Estas experiencias, como dicen sus propios actores, es todo a pulmón. Esto es lo que desde las políticas educativas se debería fortalecer, replicar. Otra cuestión importante en este tramo es comprender los efectos subjetivos que niños y adolescentes nos van mostrando. Vemos niños y adolescentes que muestran aburrimiento, depresión, irritabilidad, que no se concentran, y aquí estamos ante un serio riesgo, que estos efectos, como dice Juan Bassen, sean encasillados en clasificaciones psiquiátricas y, como algunos científicos difunden, ser vistos como epidemias de depresiones u otras patologías, o hacernos un tiempo y un espacio nuevo para pensar estos padecimientos y pensar modos de acompañar y sostener a niños y adolescentes para que pueda ser tramitado. Ante la complejidad del tiempo que transitamos, patologizar la vida cotidiana y los malestares es una forma de acallar las voces de los niños, niñas y los adolescentes. Ahora bien, ¿cómo pensar la vuelta? ¿Cómo reconstruiremos la escolaridad presencial? Tendremos que asumir tal vez, en primer lugar, que no se podrá retomar y enseñar como si nada pasó. En cada escuela se irá viendo, a medida que se vaya transitando ese regreso, en el marco de cada institución y de la comunidad de la que forman parte. ¿Cómo esperaremos a los chicos? En primer lugar, será importante escuchar. Habrá tensiones que se ponen en juego entre el miedo y la escuela como lugar de encuentro. Será necesario generar un contexto de confianza en el que aprender sea posible, volver a reconocerse, mirarse a los ojos, escucharse sin la mediación de las pantallas, convocar a retomar la tarea, pero sin dejar de poner atención a las marcas que toda esta experiencia vivida ha dejado en cada uno y cada una de nosotros. Escucharlos, que se escuchen, posibilitará procesar lo vivido, validar el miedo, sus experiencias, preguntar lo que sintieron, qué miedos tuvieron, cómo se sintieron tanto tiempo sin poder salir ni ver a los amigos, qué cosas los enojaba, qué sentían cuando estaban en un Zoom del colegio. Habrá tanto de qué hablar. En algunos casos será poner palabra a situaciones traumáticas o intercambiar cómo vivieron este tiempo, o escuchar el silencio, al que habla poco, al que quiere cambiar de tema. Dar espacio al juego, mucho espacio al juego. Dice Pazzi Salver que él propone como etapa de transición la edad dorada del juego. 90 días de juegos. Habrá que el lugar en contextos, por supuesto que el jugar en contextos de cuidado. Habrá que pensar esta situación, cómo será, ¿no? Cómo será en contextos tan diferentes promover los espacios de juego. Por otro lado, la enseñanza debe continuar, pero ¿cómo? Si bien podemos pensar que tenemos mucho que recuperar en términos de enseñanza y de aprendizaje, no podremos entrar en tarea sin dar lugar a la experiencia vivida. Cuando volvamos, va a ser difícil sostener la enseñanza simultánea como la hacíamos en cada aula, porque no van a estar todos, porque no todos aprendieron lo mismo, no todos contaron con las mismas condiciones. Habrá que pensar en flexibilizar cada grado,
realizar agrupamientos flexibles, transitorios. Habrá que construir otro saber pedagógico. Tendremos que tener la disposición a probar y a asumir que podemos equivocarnos y que habrá que pensar otras alternativas. La vuelta a la escuela requerirá otros recursos, otra lógica que no sea la lógica homogeneizadora, todo lo contrario, que posibilite y dé lugar a tiempos y ritmos de aprendizaje diversos. Además, no deberíamos desperdiciar la oportunidad de aprovechar todo lo aprendido este tiempo sobre la enseñanza virtual, el potencial de plataformas y recursos digitales para complementar la presencialidad. Como dije antes, en este sentido será muy importante profundizar el acompañamiento a docentes y profesores. Nos espera un trabajo de construcción que tendremos que hacer entre todos en este camino de vuelta. No sabemos muy bien cómo lo haremos y tendremos que trabajar aún más en esto, pero sí podemos, me uno y quiero comentar lo que dice Pazzi Salver en relación a 5 cosas que no hay que hacer cuando las escuelas reabran sus puertas. No pensar que los niños solo aprenden lo que se les enseña. No preocuparse por el rendimiento en test y evaluaciones. No pensar que los niños están listos para continuar allí donde dejaron. No considerar el recreo como baja prioridad. No esperar que allí va a haber pronto una nueva normalidad. Tendremos que construir una escuela que aloje a los niños y adolescentes. Será un desafío que transforme marcas dolorosas, que ofrezca tiempos diversos. Ojalá después de esta pandemia podamos en la escuela propagar y contagiar más lazos de ternura y el placer por aprender. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Carmen. Ahora sí le damos la palabra a la licenciada Mariana Wasner, psicopedagoga, psicóloga social, miembro de la Comisión de Clínica y Educación de la Asociación Foro Infancias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Me hago eco también de los agradecimientos y de un cálido y reconocido abrazo a las maestras y los maestros en su día. Cuando conversábamos con Viviana y con Carmen respecto de este encuentro, nos encontrábamos con que teníamos muchísimos puntos de contacto, muchas cosas en común y que nos íbamos como complementando, como superponiendo con algunas cosas, pero esto tiene que ver con esta trama que se ha venido armando y que se arma. Nos encontramos recorriendo, nos encontramos como ciudadanos responsables pensando el regreso a las aulas bajo la modalidad de la presencialidad física. Esto ya es toda una toma de posición, porque estamos diciendo que hay clases, pero no bajo la modalidad de presencia física. Es decir, que no es que los maestros no están trabajando, ni que el personal directivo no lo está haciendo, ni que los equipos que apoyamos a las instituciones educativas no lo están o no lo estamos haciendo. En estos meses en lo que la pandemia de COVID-19 ha cambiado nuestras cotidianidades, nuestras rutinas y ha producido como disrupciones en nuestras temporalidades, se produjeron modificaciones en nuestros modos de ser y de estar en la escuela, y por lo tanto en el hacer escuela, porque la escuela se hace. Entonces nos hemos preguntado si es posible hacer escuela en el sentido de lugar de encuentro entre los niños, niñas, adolescentes, docentes, directivos, sin la presencia física. Fue la escuela posible que se fue organizando como pudo, de la mejor manera posible. En el inicio del ASPO, que nosotros preferimos no hablar de aislamiento social, sino de aislamiento físico, el 20 de marzo, y de la suspensión de clases unos días antes, que
creo que fue a partir del 16 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, se produjo una ruptura en los modos de entender cómo se podía enseñar y cómo se podía aprender en esta escuela que nos sumergía en la incertidumbre. Hubo una primera etapa en estos tiempos tan complejos de un desconcierto inicial. Utilice el mismo término que Viviana, que también hablaba de este desconcierto. La sorpresa nos lleva a recurrir a lo que ya sabemos, a lo que ya sospechamos, a lo que creemos saber. Y sin embargo, aparece esto novedoso, pero también necesitamos sostenernos de algo que ya conocemos para poder seguir, porque si estamos en incertidumbre, la impresión es que no sabemos. Los adultos tuvimos que ayornarnos con las nuevas tecnologías, pero además creíamos que los niños, como son nativos digitales, se iban a manejar muy bien. Pero nos fuimos encontrando con inconvenientes que no pasan precisamente por la utilización de la tecnología en sí, sino por las profundas desigualdades que se comenzaron a visibilizar. Es decir, ya estaban, pero se visibilizaron y en muchos casos se fueron hasta naturalizando. Las convocatorias a los chicos por Zoom, por ejemplo, o por WhatsApp, comenzaron a ser, pareciera, el modo adecuado de enviarles a los alumnos las tareas escolares. Y a esta pregunta de cómo hacemos para enseñarles a los chicos, empezó como a identificarse enseñar con mandar tarea. Esto formó parte de un proceso de aprendizaje para todos y para todas los que trabajamos en la educación, porque todos tenemos muy claro que mandar tarea no es sinónimo de enseñar y responder la tarea tampoco es sinónimo de aprender. Pero todas estas cosas comenzaron a hacernos preguntas. Los docentes comenzaron a encontrarse con distintos escenarios, propios y ajenos. Por un lado, descubren que no todos los chicos tenían conectividad, pero además se comienza a vislumbrar los alcances de estas situaciones de desigualdad. En muchas familias hay un solo dispositivo para que utilicen todos y hay que priorizar, porque si alguien está trabajando y está usando la computadora o el celular, bueno, no puede cederlo para las tareas escolares. Cuando en una familia hay más de un niño en edad escolar y hay un solo dispositivo, este debe compartirse. Entonces, esta desigualdad se expresaba y también se expresa en estas cuestiones como las dificultades o la ausencia de conectividad a Internet, la utilización de datos que se terminan rápidamente, la carencia de dispositivos, y esto que les decía recién, las familias con un solo dispositivo para compartir, porque debían usarlo también para trabajar. Ahora, estas dificultades no eran las únicas. Por ejemplo, la ausencia de agua en los barrios vulnerados, las raciones alimentarias insuficientes, las distancias para retirar los bolsones de comida. Y además muchos docentes se fueron encontrando también con que tenían exactamente los mismos problemas que los niños, y no ya solamente de los barrios vulnerados, sino una situación mucho más generalizada. Tener que dar clase en sus casas, por ejemplo, con sus hijos, contar con un dispositivo nada más y que tenían que compartir con sus hijos como alumnos. Entonces se arma toda una situación muy compleja, y entonces no hablamos de desigualdad, sino que hablamos de desigualdades. Y el riesgo de las desigualdades es que los sujetos sean expulsados del sistema y que empiecen a funcionar, digamos, como no existentes dentro del sistema educativo. Empezaron entonces a repartirse cuadernillos con propuestas para los chicos. Y también a preguntarse si dar cuadernillos es realmente
enseñar. La verdad es que la creatividad de los maestros estuvo a la luz del día realmente, porque empezaron a pensar un montón de estrategias que eran no solamente los cuadernillos, sino que además también era la llamada, era el mensaje, era el abordaje individual en caso de ser necesario. Ahora, a todo este escenario del cuadernillo y de la tarea, también empezó a coexistir con a veces la no entrega de los cuadernillos, los chicos a los maestros con la tarea realizada, al no conectarse teniendo conexión, y entonces comenzó a surgir la pregunta de ¿qué hacemos con esto? ¿Qué pasa con este protocolo? Entonces, y si empezamos a preguntarles a los chicos cómo están, empezamos a abrir los escenarios pedagógicos desde un cómo están, un cómo estamos. Entonces se empezó a plantear una situación en donde se produjo una suerte de pasaje en un momento en donde se pasó de lo pedagógico con intento, digamos, de enseñanza, al preguntarse cómo estás, como un intento de sostener este lazo afectivo, aunque en realidad lo pedagógico, lo afectivo, van entrelazados siempre. Es decir, que los afectos, los contenidos, las propuestas pedagógicas no corren por carriles diferentes, van por un mismo carril. Los vínculos, los lazos, todo esto forma parte de la enseñanza. En el día de hoy el escenario actual es complejo, no solo por la visibilización de estas desigualdades, sino por cómo éstas atraviesan los distintos aspectos de la vida escolar y se van entramando. Y vivimos momentos muy, muy complejos realmente. No solo las singularidades de los chicos y los docentes, sus historias, sus condiciones de vida, las expectativas puestas en lo escolar y ahora resignificado. Es decir, qué se enseña, cómo se enseña, forma parte de esta trama en esta pandemia. Hoy no hablamos solo de niños vulnerados, hablamos de niños vulnerados en sus derechos de aprender. Enseñar, aprender, conectar, enlazarse van juntos y construyen en la diversidad modos de hacer escuela. Es armar una lógica de lo posible que poco tiene que ver con la escuela planteada en sectores sociales altos en países, en Estados Unidos o en Australia, con el homeschooling. En España, por ejemplo, vuelven a la escuela presencial y están centrados en el cumplimiento de los protocolos. Y nosotros pensamos que el protocolo no alcanza, así como la conectividad es necesaria pero no suficiente, el cumplimiento de un protocolo es necesario pero no suficiente. El hoy, durante, tiene que plantearse en políticas públicas que funcionen como sedimento de lo que vendrá, es decir, que tenemos que fortalecer el hoy para que esto nos dé la base de poder pensar qué es lo que va a venir después. Por eso la pregunta por el retorno a clases plantea tantos problemas. ¿Qué tenemos hoy para ofrecer? El Estado es garante a través de la escuela del derecho de los chicos y las chicas a aprender. Los gobiernos son quienes ejecutan estas políticas públicas. ¿Cómo pensar lo que vendrá si lo que se dice hoy es estadístico solamente? O sea, tenemos que poder corrernos de una lectura que se centre en X cantidad de niños. A esta X cantidad de niños y niñas hay que agregar todo lo otro, las condiciones, lo cualitativo, lo que nosotros vamos viendo. En este sentido, bueno, no se reduce a la cantidad de niños con o sin conectividad, porque esto es simplemente la punta de un iceberg. Acá lo que hace falta es una política pública y tenemos que construir todos, cada uno desde su función, políticas públicas que nos
ubiquen como ciudadanos responsables y que nos impliquen en una ética del cuidado. Y hablamos de volver o de volviendo, volviendo, volver, revolviendo, envolviendo, desenvolver. Son palabras que suenan en juego de palabras, valga la redundancia, que conjugan el deseo que tenemos de volver, pero además conjugan el deseo de todos de tener un país mejor, de una sociedad más justa, con lugar para todos. Esto también es deseo, pero desde una ética de cuidado como política y no desde la caridad o la dádiva, porque plantearía que el regreso no es para todos y el regreso tiene que ser para todos. Entonces, ¿qué necesitamos hoy? Que se garantice el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a recibir una educación adecuada acorde a sus necesidades, que toda la comunidad educativa cuenten con dispositivos, que haya conectividad libre y gratuita, y pensando la educación como inversión y no como gasto. La pregunta por el regreso a las clases presenciales, por ahora, creemos que queda en el terreno de la incertidumbre, por eso tenemos que trabajar el hoy. Sabemos que por el momento no están dadas las condiciones, sabemos de los niños sin conectividad, en estado de vulneración social de sus familias. El estado actual de la pandemia no permite este retorno presencial y pensamos que deben reformularse algunas cuestiones, no para el después, como les decía antes, sino para el ahora, que solo podrán plantearse desde un trabajo colaborativo en distintos niveles. De hecho, una cuestión muy importante es que se está planteando ya la continuidad pedagógica 2021 y nos encontramos con situaciones en donde, por ejemplo, a veces nos cuentan que las madres de niños de preescolar están pidiendo la permanencia del niño en preescolar porque no lo pudo aprovechar. Pero bueno, esto le pasó a todos los niños de preescolar y a todos los niños de 4 y de 6 y de 8 y de 12. Esto nos atravesó a todos. Y cuando digo esto nos atravesó a todos, lo que estoy pensando es en la construcción de lo colectivo. A veces la esperanza es colectiva y el dolor también es colectivo. Esto podría plantearse desde el trabajo colaborativo en distintos niveles, el trabajo en red, instancias, programas, articulaciones, incluir instancias de provincia, ya que muchos chicos que vienen a la ciudad de Buenos Aires viven en la provincia. Tiene que haber un fortalecimiento desde las políticas públicas inmediato en lo intra e interinstitucional y lo intra y lo intersectorial. Entonces, el fortalecimiento de salud, educación, vivienda, energía, transporte, desarrollo social, gremios, justicia. Se deben identificar los problemas en su complejidad, establecer prioridades e intervenir en consonancia con la pertinencia de cada función, cada sector y cada área, y pensarnos corresponsablemente, no echando culpas. Hay que pensar también, bueno, el tema de la alimentación, los criterios, la construcción de criterios para diseñar contenidos curriculares, porque si hay algo que los docentes sostuvieron todo este tiempo, es la función de enseñar. Una cosa que hay que poder sostener, lo que hay que poder sostener es no correrse de la función, seguir sosteniendo esta función los docentes de enseñar, los directivos de dirigir, los que trabajamos en equipos de apoyo, seguir acompañando en estos equipos de apoyo, los legisladores legislar, es decir, seguir no renunciar a la función que tenemos aún en esta complejidad. Y saber que los problemas existen y que vamos a tratar de ir haciendo lo mejor que podamos. Estamos en emergencia sanitaria, entonces necesitamos que se incrementen los profesionales en el área de la salud. También en educación especial, Carmen hacía alusión a las dificultades con niños que están con proyectos de integración e inclusión escolar
bueno, el programa Maestro más Maestro, que se amplíe la plataforma de educación especial para que se pueda trabajar con chicos, que se pueda pensar en las maneras de acompañar a los maestros, que el maestro más maestro pueda extenderse, y no necesariamente para hacer evaluaciones. Incluyo también en este territorio a los centros de primera infancia, incrementar los centros de primera infancia y el personal que atiende, porque son redes que, bueno, que hacen a la complejidad y que hacen al trabajo cotidiano. Philippe Mérieux hablaría de construir pedagogías colaborativas que consideren al otro como semejante y no como un rival o como un socio o como un competidor. Sostener, acompañar las trayectorias escolares de los niños, niñas y adolescentes de nuestras escuelas como foco de esta trama. Organizar capacitaciones debe trascender el estar preparados con las medidas de higiene, es decir, que los protocolos no deben ser hechos burocráticos, no deben ser actos burocráticos, va a haber que estar preparados para alojar a los niños y a los docentes, para hablar de lo que pasó, para hablar de la angustia, para hablar de la muerte, para hablar de los que no están. Pero no como no pedagogizado ni desde la perspectiva de, bueno, educar las emociones, sino pensarlo en su complejidad, pensarlo desde la construcción de lo subjetivo y de la escuela como oportunidad subjetivante. Claro que estamos deseosos de volver y que estamos deseosos que esta pandemia se termine. Cuando a veces la gente dice estoy cansada del aislamiento, sí, todos estamos cansados del aislamiento, pero más me agota la pandemia, más me agota la falta de construcción de perspectiva en este sentido. Estamos deseosos de volver, pero cuando la emergencia sanitaria haya bajado, el AMBA todavía tiene un índice altísimo y bueno, y en todo el país se está extendiendo. Como Fórum Infancias defendemos el cumplimiento absoluto de todos los derechos para los niños, niñas y adolescentes. Sostenemos el respeto y el cuidado de quienes trabajamos y confluimos directa o indirectamente en el sistema educativo. Sostenemos nuestro compromiso con toda la comunidad educativa, por una educación pública y de calidad. Que volver sea volviendo, envolviéndonos. Que el volver sea profundamente humano. Y a mí me gustaría, para cerrar, leer para los maestros algo que escribió nuestra querida Laura Jaite, y dice así, dice, somos, queremos ser, estamos siendo. Enseñante aprendientes, oficiantes del lazo, donadores de escucha y palabras, hiladores de sueños, cuidadores de fuegos, sostenedores de confianza, aferradores de esperanza, acompañantes de aventuras, compartidores de ilusiones, creadores de oportunidades, andadores de caminos, habitadores de espacios compartidos, celebradores de vida, constructores de nosotredades, reidores de ocurrencias, sembradores de preguntas, luchadores contra inequidades, sanadores de nanas, inventores de mundos, torcedores de destinos, veladores de derechos, inspiradores de historias, apostadores de subjetividades, alojadores de porvenires, abrazadores de desamparados, desafiadores de tiempos y modos, bordadores de historias, propiciadores del jugar, habilitadores de deseos, alojadores de aprendizaje, estando, siendo maestros. Laura Jaite, para todos los maestros y maestras. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Mariana Wasner. Queremos agradecer también la presencia de Jimena Gómez Alsina,
asesora de la diputada Lorena Pocoy y también docente, así que feliz día para vos también. Y bueno, ahora si les parece voy a leer algunos de los comentarios y aportes que dejaron en el chat de YouTube. Si alguna quiere en base a eso hacer alguna intervención, la puede hacer, y si no ya damos el cierre, que lo va a estar haciendo Laura Velasco. Algunos de los comentarios que nos dejan es: celebro este encuentro, hay que capacitar a los directores, muchas escuelas dependen de la capacidad humana y pedagógica de los directivos, puedo contarles que Normal 9 de Cava carece absolutamente de personal capacitado, hay que sacar los subsidios a las escuelas católicas, basta de sostener patriarcado, hablemos de comunidades educativas, no todas las escuelas son iguales, hay que debatir ya qué escuela quieren que nuestros hijos vuelvan, porque las instituciones educativas de Cava reproducen un paradigma y son violentas cuando no se implican en realidad. Muy interesantes los conceptos vertidos, vaya si hay propuestas. Excelente, excelente exposición Viviana Malti, muy clara. Gracias Carmen por tu sensibilidad, muy valioso tu aporte Mariana, gracias Mariana. Gracias Mariana por recordarnos no renunciar a enseñar, que es la mejor manera de acompañarnos construyendo pedagogías colaborativas. Muy bueno este espacio que brinda la legislatura, donde la palabra con ideas concretas se hace presente. Fundamental construir políticas públicas integrales e inclusivas desde los gobiernos. Y por último, felicitaciones por este encuentro. No sé si alguna quiere hacer algún otro aporte, si no, le damos la palabra a Laura para que haga el cierre. ¿Lau? Sí, muchas gracias. Bueno, la apertura de Lorena, primero agradecerte muchísimo. Lorena, sabemos que fue un año muy arduo hasta ahora, un año que todavía no terminó, pero un año muy arduo en la Comisión de Educación. Como vos con mucha claridad lo planteaste, está en disputa un modelo educativo, un modelo que es un modelo también pedagógico en términos de financiamiento y de verdad pensar en una educación inclusiva, de calidad, creativa, participativa, ¿no? Y en ese camino estamos, y sin duda esta situación de pandemia ha puesto en mucha visibilidad esas desigualdades que atraviesa la comunidad educativa en nuestra ciudad de Buenos Aires, siendo justamente también más brutal porque nos encontramos con una ciudad rica en recursos, entonces es realmente una enorme injusticia observar estas situaciones cotidianas en nuestros territorios, ¿no? Lo decías vos con mucha claridad, y creo que después en las excelentes ponencias de las tres especialistas que hoy nos trae Fórum Infancia, fueron apareciendo muchos elementos que acompañaron y ampliaron, y bueno, todas las exposiciones fueron en una enorme sintonía. Además, bueno, nos ha encontrado un poco casualmente, pero seguramente no tan azaroso, sino que bueno, puede haber una causalidad allí en el día de les maestres, conversando y reflexionando en relación con la vuelta a clase y con los desafíos para las continuidades pedagógicas que tiene este momento. Como decimos, bueno, queremos volver mejores o mujeres, queremos también volver a una escuela que tenga una continuidad más allá de los edificios, y que también se reinvente en este tiempo, ¿no? Pensar esta circunstancia tan difícil que estamos atravesando, y que sabemos que va a terminar con más complejidad aún en los aspectos que tienen que ver con la desigualdad económica, y por eso tenemos que trabajar muchísimo en este sentido, muchísimo más, pero sabemos que también se pueden abrir oportunidades para repensar. Y en este sentido, bueno, muchos aportes que
que aparecieron, ¿no? En relación con lo esencial de las tareas que realizan las docentes en los territorios, las estrategias, lo vincular como prioridad, cómo se redefine también hoy este vínculo con las familias, siendo comunidad educativa, cómo nos encontramos en los territorios, y en esto también aportábamos el otro día inclusive en el diálogo con el ministro de Educación de Nación, con Nicolás Trota, que el 70% de niños, niñas y adolescentes en los barrios populares no tienen dispositivos y el 82,5% no tienen conexión a internet, según un relevamiento que hicimos con la Universidad Popular del Movimiento Barrios de Pie, y que bueno, fue la base también para presentar algunos proyectos que acompañaron a muchos que se llevaron adelante desde el espacio político del Frente de Todos en relación con la situación de la escolaridad en tiempos de pandemia, ¿no? Cómo fortalecer, no solo como planteaba Lorena, la situación de garantizar la alimentación nutricional elemental, sino también esto, ¿no? Los dispositivos informáticos, los materiales impresos, todo lo que tiene que acompañar también la continuidad de algunas temáticas, como la ESI, como la formación docente, y cómo repensarla también y poderla encaminar en clave de los recursos que hoy necesitamos. También se plantea la escuela para construir y reelaborar lo subjetivo, el tema de la adolescencia, ¿no? Me parece que, bueno, allí aprovecho para decir que el viernes que viene vamos a tener una charla también con Fórum, con eje puesto en la situación de los adolescentes, y una tercer charla de esta tanda, de este nuevo ciclo que estamos haciendo juntos, que va a ser en relación con la educación sexual integral en la ciudad, y cómo, bueno, hoy se están proponiendo también nuevos desafíos en torno a esta situación de la pandemia, pero que también nos hace repensar, ya casi a 15 años de las leyes de ESI, cómo continuamos, qué avances hemos tenido y qué nos falta en la ciudad de Buenos Aires. Luego, bueno, pensar, se hablaba de pensar y reconstruir lo colectivo, de las medidas sanitarias, pero también de modos distintos de estar en la escuela, de la ternura, de, bueno, cómo el aislamiento físico y no social nos permite pensar en lo pedagógico siempre vinculado a lo afectivo, ¿no? Y me parece allí que esto de la ética del cuidado, de los derechos de niñas, niños y adolescentes como perspectiva es fundamental para pensar en este derecho social a la educación que debe ser garantizado en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, en este sentido creo que hemos ido transitando tanto desde nuestros proyectos, desde las comisiones, desde los territorios, desde el vínculo con las organizaciones y con las y los especialistas que trabajan en las temáticas, un camino, hemos andado un camino, y creo que hoy nos encontramos ante esta responsabilidad de sostener algunas certezas que tenemos en relación con que justamente la vuelta a clases no signifique una mayor desigualdad, una mayor estigmatización, una mayor vulnerabilidad para aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido históricamente excluidos o han sido condenados a una situación de desigualdad en el acceso a la educación, ¿no? Entonces, cómo nos parece fundamental esto que hoy está sucediendo, y es que se garanticen los dispositivos y la continuidad. Hoy lo está proponiendo el Ministerio de Educación de la Nación. Creemos que tiene que haber también recursos de la Ciudad de Buenos Aires para ponerlo en marcha,
las escuelas no son hoy un ciber y un lugar donde se tiene que conectar un estudiante a través de una computadora, sino que debe ser la escuela ese lugar que se garantice con, fundamentalmente desde este concepto de la continuidad pedagógica y de la continuidad vincular con los docentes, de los estudiantes entre sí, y los dispositivos, la conectividad, las plataformas, todos los materiales y recursos tienen que estar puestos a disposición de esa centralidad en lo pedagógico. Entonces, que por supuesto integra, como bien se decía acá, lo social, lo afectivo, lo relacional, lo ciudadano. Entonces, necesitamos poner ahí hincapié y garantizar la materialidad que sea necesaria en las casas hoy, en el vínculo con las familias, en que se pueda fortalecer también a la familia para el acompañamiento, en las promotoras y promotores de educación en los territorios, que puedan fortalecer el trabajo en los barrios, también en aquellos, como decía Lorena, también docentes que puedan reforzar este momento de la revinculación, o profesionales de todos los campos que puedan acompañar este proceso, ¿no? Me parece que allí lo que hay que poner son más recursos del Estado, pero que toda esta continuidad que hoy estamos haciendo de las clases, porque no es que las clases no están siendo, las clases están siendo, pero con una enorme dificultad, y el volver a la escuela como un espacio más integral, por supuesto que se extraña, tiene que estar garantizado con las condiciones epidemiológicas adecuadas, bueno, realmente digamos que sea una modalidad que cuide a los estudiantes y trabajadores de la educación y trabajadoras de la educación. Entonces, bueno, en esto estamos comprometidas y comprometidos, no puede ser un problema de desigualdad en el acceso a los recursos, lo que exponga a algunos estudiantes o algunos docentes a una situación hoy de contagio, en un momento donde en la ciudad de Buenos Aires todavía sabemos, estamos teniendo un pico muy alto en la pandemia. Y me parece por último, porque no quiero redundar en ha sido dicho con tanta claridad, me parece importante compartirles una imagen. Yo no sé si se va a ver bien, voy a intentarlo, a ver si puedo, porque no es mi especialidad, ¿no? Bueno, esta imagen, ¿la ven? Esta imagen es la imagen de Lucía Gómez. Ella es era una compañera nuestra de Avellaneda, que en el día de ayer lamentablemente se la llevó el COVID, falleció, y como digo, como tantas compañeras y compañeros que están poniendo los cuerpos y ese compromiso en los territorios, en garantizar a veces el plato de comida donde falta todo, en los comedores comunitarios. La imagen que eligieron ayer los compañeros y las compañeras fue la imagen de ella de abanderada, con el plan. Ella termina su escolaridad secundaria con el plan Fines el año pasado, ¿no? Y me pareció como súper oportuno traerla a cuento hoy, justamente porque creo que es un homenaje no solo a ella, sino a los maestros y maestras, a las profesoras y profesores que, bueno, hoy estamos celebrando su día, y decimos también feliz día, y decimos también por días más felices, y que tienen este compromiso enorme en la educación popular. Creo que ese es un homenaje necesario en un momento donde contra viento y marea los y las trabajadoras de la educación siguen siendo esenciales y siguen enseñándonos. Así que
con este homenaje me parece que es oportuno cerrar este encuentro de hoy, agradeciéndoles enormemente todo lo que nos han aportado para pensar y para luchar y para seguir caminando por una educación pública y popular. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y feliz día para todos. Bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.